Saludos, esto es Desde el Escritorio y mi nombre es Jimena Apisdorf. Pues bueno, al parecer ya estamos volviendo a hablar de todas esas cosas que nos emocionan y creo que una de las cosas que más hemos extrañado a partir de la pandemia ha sido una palabra clave para muchas industrias: el turismo. ¿Por qué el turismo está otra vez ocupando un lugar central en nuestras vidas? Pues bueno, resulta que después de haber estado encerrados casi un año, el turismo forma parte de este imaginario de otra vez querer ir a visitar lugares, querer conocer nuevas culturas, tener nuevas experiencias en lugares que antes no conocíamos. Pero justamente también lo que hizo, como mencionaba Luis Pastor, fue una especie de tabula rasa, en el sentido de que pues ahora el turismo podría ser a cualquier parte del mundo. Nuestro imaginario está abierto a que vayamos a los lugares más insólitos o los más cercanos, conforme nos quisiéramos imaginar. Justamente ocupando este imaginario, lo más interesante que creo que ha sucedido estas semanas ha sido el desfile de los faraones en Egipto. Es un tema que la verdad a mí me ha emocionado mucho por el hecho de que es la primera vez que yo veo que un museo es el centro de la atención mundial. Y creo que eso es algo muy importante para la industria cultural. ¿Por qué? Por un lado, Egipto está haciendo una estrategia política de presentarse hacia Occidente como un país seguro, como un país de oportunidades, como un país diverso. Simplemente pensemos que las grandes protagonistas de este desfile de los faraones, aparte obviamente los faraones, fueron las mujeres. Las presentadoras, las músicas, las cantantes, las que se les dedicaban estas poesías épicas que venían descritas en los libros de los muertos. Y otro de los protagonistas fue justamente el presidente de Egipto. Todo esto es como muy interesante de poderlo estudiar en el marco de que ya está habiendo una mayor cantidad de vacunación. Simplemente pensemos que en Israel esto ya es casi posible. Digo, ayer antier salía la noticia de que en Israel ya puedes salir sin cubrebocas y puedes ir a eventos multitudinarios por la cantidad de personas vacunadas que ya se encuentran en su estado. O simplemente también en Estados Unidos, que ya van a llegar a los 200 millones de personas vacunadas. Y eso, para esos lugares, abre como una gran posibilidad de apertura de puertas hacia, pues, hasta cierto grado también los extranjeros. Simplemente pensemos que en el estado de Texas está siendo uno donde más cantidad de mexicanos están yendo a vacunar en esta nueva clase de turismo de salud, por decirlo de alguna manera, que creo que ya existía un poco con esta idea de cuando te ibas a operar a ciertos lugares y todo eso. Pero entonces, la industria del turismo justamente es una de las que funciona mejor en acompañamiento con las industrias culturales. Simplemente pensemos que en Egipto, el que es el director de turismo es también el director de cuestiones de antigüedades, porque se piensa como uno solo. Entonces, mientras que Egipto ha atravesado una crisis que viene desde hace 10 años aproximadamente con las primaveras árabes y que después con su primera democracia escogieron a fundamentalistas, que justamente estas palabras son como de las menos atractivas para los turistas. Hoy en día, que ya regresaron como a un régimen parecido al que tenían antes de las primaveras árabes, se vuelve a dar esta apertura y se vuelven a hablar en términos de necesitamos que a lo mejor los occidentales, los asiáticos, compartan esta fantasía de querer conocer una tierra mítica como la que es Egipto. Y justamente se abren todas estas grandes palacios, se abren museos. O sea, digamos que la cantidad de inversión que está haciendo ahorita el gobierno egipcio para todos estos espacios es bastante significativa. Obviamente también tenemos los problemas que pueden representar lo que quisiéramos ver versus lo que es o lo que nos muestran las cuestiones de turismo. Pero entonces ahí regresamos a la pregunta de ¿y cómo nos está yendo en México? ¿Y cuáles son esas industrias que podrían abrirse? Pues para empezar,
al parecer México nunca se cerró. Entonces, recordemos que Tulum ha sido como uno de los lugares más solicitados para un turismo internacional tipo jet set, ya que había como la posibilidad de estar ahí. Recordemos simplemente que Dua Lipa estuvo en enero en Tulum y estuvo sacándose fotos. Pero ¿qué pasa con todo el demás turismo que implican las cuestiones nacionales o las cuestiones más locales? Pues yo creo que ahí, al parecer, la estrategia no está siendo como la más adecuada por parte del gobierno de México. Ya que, por un lado, tenemos que algunos de los museos estuvieron abiertos para esto que fue el regreso de las vacaciones de Semana Santa y decidieron abrir sus puertas. Pero por el otro lado, yo he tenido conocidos que han estado contándome que tratan de ir a alguna institución cultural y pues se encuentran con que está cerrada, están en montaje. Pareciera que no hay una estrategia real de lo que está sucediendo en nivel turismo. Eso es por un lado en las cuestiones físicas. O sea, si ahorita ustedes quieren ir, por ejemplo, no sé, al Palacio de Bellas Artes, pues van a ir a ver los murales, que son increíbles, pero no hay una exposición y todavía no sabemos cuándo habrá la exposición. Si queremos ir al Museo de Arte Moderno, pues hay una que otra exposición, pero las otras salas resulta que están cerradas porque están teniendo mantenimiento. Pero si queremos ir a otras instituciones, nos encontramos con estas exposiciones que resultan ser enciclopédicas hasta cierto grado de la Ciudad de México, de un momento de nuestra historia, que pues la verdad están dejando mucho que desear. Un turista, ¿qué clase de exposición estaría esperando? Pues esas serían preguntas que a lo mejor se podrían contestar a partir de si hubiera una relación entre los posibles visitantes turistas, y las instituciones. Y esa comunicación muchas veces uno lo pensaría que se podría entablar a partir de las cuestiones electrónicas. Entonces estoy pensando desde las páginas web hasta sus redes sociales. Y cuando visitamos las redes sociales o las páginas web de estas instituciones, nos topamos que no nos encontramos una retroalimentación. No nos encontramos en una situación en donde uno plantea una pregunta y haya una contestación. Así de sencillo. Y mucho menos encontramos información que nos diga qué es el plan de la institución, hacia dónde quiere ir y cómo quiere ir. Entonces, en ese sentido, implica un grave problema para las cuestiones turísticas, porque entonces, si yo soy de otra ciudad y quisiera visitar la Ciudad de México, pues me voy a tener que enfrentar a lo mejor que si voy al centro histórico, 3, 4 instituciones que yo quiera visitar van a estar cerradas. O si quiero ir a alguna otra parte, también van a estar en cuestiones, como les decía, de mantenimiento y todo eso, que está bien, pero que digamos que la pregunta durante esta pandemia es ¿qué clase de exposición, qué clase de experiencia me gustaría tener dentro de las instituciones culturales? Entonces, en ese sentido, por eso es muy interesante plantear la pregunta de lo que está sucediendo en Egipto y qué es lo que están haciendo las diversas instituciones a nivel cultural en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, a partir de ciertos análisis que se hicieron, se dieron cuenta de que muchos de los nuevos visitantes realmente son nuevos. Son personas que a lo mejor por primera vez se están acercando a la institución cultural de su localidad. Y eso resulta como muy refrescante y muy bueno porque quiere decir que hay personas que están interesadas por querer conocer más acerca de lo que está sucediendo en su ciudad. Pero ¿qué pasaba con las personas que ya no están atendiendo a los museos, a lo mejor como solían atenderlos? Justamente por esta falta de acercamiento que es tan necesaria hoy en día. Hoy en día los museos van a tener que empezar a pensar en estrategias híbridas que permitan que los visitantes que van en físico a lo mejor también tengan una experiencia en lo virtual y que en esa experiencia de lo virtual haya una persona capaz de contestarles las preguntas que ellos requieren. Entonces, digamos que nos queda mucho trabajo, tenemos muchas tareas que hacer. Me encantaría escuchar su opinión y que me digan cuál es su institución cultural preferida y cómo les gustaría verlas.
¿A ustedes también les hubiera gustado? A lo mejor, imagínense que hubiera habido un documental especial de cuando fue la llegada de Tlaloc a antropología y cómo empezaba a llover y todo eso. ¿O les parece como demasiado? Esperamos sus comentarios. Muchísimas gracias. Esto es Desde el Escritorio y mi nombre es Jimena Pizor. Hasta la próxima.